En el segundo paciente, ¿cuáles son los diagnósticos? El segundo es Dispepsia. Erge también. Mujer, ¿cierto? Es mujer. Si tiene acné, su regla que no es de forma regular. ¿En qué pensamos? dispepsia. Quistes de ovario. El quiste de ovario que condiciona aumento de ¿Qué tenía que ver con la progesterona, de los estrógenos. ¿Eso qué condiciona? Erge? Ya, Erge, pero no quistes. Puede ser dispepsia también. Pero, ¿cuáles son los diagnósticos desde quistes de ovario? Puede ser reflujo, dispepsia, no hay que descartar una organización. Y doctor Uni, Tarea de distensión. Entonces, puede ser dispepsia. o Erge. Usted sabe que en dispepsia hay que descartar los gramos, porque es una dispepsia funcional o una dispepsia Orgánica. Dispepsia es muy general, ¿no? Sí. Pues puede ser dispepsia, sí, una parte dispepsia, erge. Doctor, ¿y problemas tiroideos? Podría ser. Tiroideos vendría con estreñimiento, vendría con deposiciones sueltas, ¿no? Por el Exoftalmos. ¿Por cuál? por el acné. No, pero el acné no te da hipotiroidismo. Tú sí el quiste de ovario. Sí, eso. Quiste varios. Qué tonta. Yo no lo sé. Tiene un problema. Igual dieta también. Igual, la dieta. Sí, pero Es la parte no puede ser, o sea, no siempre va. Sí es hormonal, pero no es tiroides. El no uso de anticonceptivos ayuda, pero si tienen quistes de ovario hay que bajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descartar, inclusive el icobaco, patologías orgánicas más. Entonces, la dieta, hay que Lo descartar. intentamos. Y que me escribían, te juro. Ay, Dios, con el texto. Porque me están escribiendo esta zona cada rato ya. No, su tremendo aumenta más. Es lo que condiciona. O sea, el paciente con Yo puse dispepsia por los 3 con meses. quiste de ovario, el manejo es con hormonas, ¿no? Hormonal. Y eso exacerba mucho más. Pero como quiste de ovario, aumenta también la parte hormonal. Hay un desarrollo ahí, y eso exacerba. Conozco la vaina. Me llevo con 3 meses, ¿qué más son? Eso no nos dio eso. O sea, así de sí. Ya. Es que cinéticos. Hernia hiata, lo que. Complicación de Sí, yo dije, ¿por qué todo se rodilla? ¿Cuándo se diferencia el rodilla? indiferencia. Domperidona, metoclopramida. Sulfato, pero es menos efectivo que el Antiácidos. IBP. Antiácidos. Son menos efectivos que los IBP. La idea es bajar la acidez para que no regrese mucha secreción ácida. Y ayudar a cerrar ese esfínter esofageal inferior para que no regrese. Entonces el procinético ayuda a nivel del esfínter esofageal inferior y el IBP ayuda a disminuir lo que es la acidez a nivel gástrico. ¿Cierto? Y la parte hormonal, eso sí no hay que dejarnos, o no hay que dejar de pensar, ¿no? La parte hormonal influye mucho en la parte de hay que no solamente manejar la enfermedad, sino hay que manejar al paciente. El primer paciente era pues, un paciente con reflujo, posiblemente con una alteración a nivel del esfínter esofageal inferior por ser futurista. Pero el segundo paciente igual tenía una alteración a nivel del esfínter esofageal inferior, pero ya también por posiblemente una alteración a nivel del músculo liso. Pero no está funcionando bien ese músculo liso con la parte hormonal. Entonces, ahora vamos a ver lo que es úlcera péptica y vamos a hablar también de Pi. Entonces, una úlcera en sí es un defecto a nivel Yo también sabía lo escrito. de la mucosa, pero no un defecto superficial, sino un defecto que puede llegar hasta la parte muscular, que penetra mucho más las capas del tejido, chicas, del tejido del estómago, en este caso del tracto gastrointestinal en general. Paciente. ¿Cuál es la presentación de las úlceras pépticas? Úlceras duodenales,
que son las más frecuentes, úlceras gástricas, de acuerdo a la ubicación, ya sea a nivel de antro, de píloro, de infusura angular, de cuerpo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que va a haber muchas úlceras a nivel del estómago, pero las úlceras no todas van a ser pépticas. Dividimos el estómago de acuerdo a la estructura anatómica en fondo, cuerpo y antro, ¿cierto? Toda lesión ulcerosa en cuerpo o fondo, pensemos en algo malo, hasta que no se demuestre lo contrario. Pueden ser úlceras crónicas, sí, ¿no? Úlceras pépticas crónicas, especialmente en personas mayores a nivel de cuerpo y en fondo muy rara vez. Pero pensemos en algo malo, en cáncer como primera opción. Descartar cáncer, úlceras en cuerpo y en fondo. En antro, más pépticas, úlceras causadas por uso de AINES, por sobreestimulación de los ácidos, inclusive el reflujo biliar, etc. Entonces, otras úlceras, de acuerdo a la clasificación, es de acuerdo a su ubicación. Úlceras esofágicas también podemos tener cuando hay reflujos persistentes y esas erosiones esofágicas se convierten en úlceras marginales que están a nivel de la boca anastomótica en derivaciones gastroentéricas, úlceras en el divertículo de Meckel. Recordamos, ¿qué tejidos tiene el divertículo de Meckel? Pancreático y gástrico. Pancreático y gástrico. Y pueden hacer úlceras, ya por el remanente gástrico a nivel del tejido o de la base del divertículo de Meckel. La siguiente. Las causas más frecuentes, úlceras duodenales y úlceras gástricas, ¿no? En las duodenales, como prevalencia tiene de 5 a 10% en la población general y muchas veces causado por Helicobacter, hasta un 20%. En la úlcera gástrica ya también es menos la prevalencia, hasta 4% en la población general, y como incidencia igual más en la úlcera duodenal, más frecuente en individuos de raza blanca, mayor incidencia en sujetos entre los 30 y 40 años, la duodenal. La gástrica en mucho más mayores, alrededor de los 60 años, en mayores de 60 años aproximadamente. La siguiente. En sí, la enfermedad es una enfermedad crónica, las úlceras pépticas, multifactoriales, que van a alterar el desequilibrio, o va a haber un desequilibrio en los factores defensivos que van a proteger la mucosa y los factores agresivos. Así como en el reflujo, veíamos de que hay factores que ayudan en el aclaramiento esofágico, en el peristaltismo, que ayuda a limpiar esos jugos ácidos que quieren subir hacia el esófago. La parte de la mucosa también igual, también sucede en el estómago. Hay factores que van a defender esa mucosa y otros factores que van a aumentar y van a lesionar mucho más la siguiente. Como factores agresivos, el ácido, la producción, estimulación ácida a nivel del estómago influye como factores agresivos. El Helicobacter pylori. Ojo, hablábamos del Helicobacter pylori en el reflujo también. Tenemos que tomar en cuenta de que el Helicobacter tiene un factor protector hacia el reflujo, ¿no es cierto? Pero tiene un factor agregante agresivo hacia el estómago. Si nosotros ponemos en una balanza qué es lo que queremos manejar más, nos enfocamos a la parte del cáncer gástrico y cáncer de esófago. Mayor incidencia en cáncer gástrico que en cáncer de esófago. Entonces es mejor eliminar el Helicobacter que mantenerlo, especialmente en personas mayores de 40 años. Yo calculo que de acá a unos 5 o 10 años, esa edad va a empezar a bajar un poquito más, va a ser tal vez 35 o 38 años, porque cada vez estamos encontrando más cáncer gástrico. Los AINES y las sales biliares. Nosotros nos tenemos que enfocar en estos factores. Los factores defensivos va a estar relacionado a lo que nosotros tenemos y nos va a hacer proteger nuestro estómago, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, ahí está el flujo sanguíneo, la parte de la mucosa o la capa de la mucosa, prostaglandina, el bicarbonato, las uniones celulares, fosfolípidos, la restitución o el hecho de que regenere la mucosa también a nivel epitelial.
pero lo otro influye mucho. Y de hecho, hay un estudio Maastricht que tenemos que tomar en cuenta en el manejo del Helicobacter y que está muy relacionado a la parte del uso de algunos medicamentos de forma crónica. Muchos de ustedes van a ser traumatólogos, van a ser reumatólogos, van a ser cardiólogos, van a ser ¿qué más? Dermatólogos, inmunólogos, ¿no? Y van a utilizar bastante corticoide, van a utilizar bastantes AINES, van a utilizar anticoagulantes, aspirina. Y en este estudio Maastricht, que es un consenso mundial del Helicobacter, nos indica de que tenemos que eliminar el Helicobacter en los pacientes que vamos a utilizar este tipo de medicamentos, porque potencia el efecto. Si nosotros tenemos AINES, corticoides, aspirina, anticoagulantes, sumados al Helicobacter, el riesgo de agresividad es mucho más alto y condicionamos a producir úlceras pépticas y a la larga inclusive transformación celular y cáncer, ¿no? Entonces, se recomienda, ojo, para todos los pacientes de todas las especialidades que tengamos que utilizar estos medicamentos de forma crónica, erradicar el Helicobacter pylori. Si no, aumentamos la sensibilidad, aumentamos la transformación celular, aumentamos el riesgo de hacer desde sangrados hasta cáncer. Las sales biliares también, el reflujo biliar, pacientes posoperados de la vesícula, pacientes con derivaciones gastroentéricas, también condicionan tener reflujo biliar. Entonces hay que evaluar a nuestro paciente. No solamente nos enfoquemos a, no, ¿has tomado antiinflamatorios? No, vaya. O tomo de forma frecuente, ya, pero con comida sí, bueno, entonces tal vez no hay mucho factor. No, hay que evaluar al paciente como paciente, no como enfermedad. ¿Okay? La producción ácida también influye. Paciente. Entonces, Schwartz decía, no hay úlcera sin ácido, ¿no? Vemos de que las úlceras gástricas, muchos de los pacientes que tienen úlceras gástricas van a tener secreción ácida normal o inclusive un poco disminuida en las úlceras gástricas. Las úlceras duodenales ya también la secreción puede estar normal o aumentada en su acidez. Entonces, las úlceras duodenales, ¿dónde estará la úlcera más frecuente? ¿En qué cara? ¿Cara anterior, posterior, lateral interna, lateral externa? Posterior. ¿Por qué posterior y no en la lateral o en la anterior? Y ahí nos acordamos de anatomía, ¿no? ¿Cómo es la ubicación anatómica del píloro? ¿Cómo será? Hecho en pandemia, ¿sí? Pero ustedes ya no han hecho en pandemia anatomía, ¿no? Es presencial. ¿No es cierto? ¿No? ¿Qué han hecho en pandemia? No, eso va. ¿Cómo está? ¿Cómo está ubicado? Ah, no te estaría explicando. El estómago viene, el esófago, estómago, y el píloro está así. Y viene acá el duodeno. Entonces, toda la desembocadura del jugo gástrico que sale del estómago, ¿para dónde va? La cara anterior, no va a la cara posterior. Las úlceras más frecuentes son en cara anterior. En cara anterior, no en la cara posterior. Una úlcera en la cara posterior es menos frecuente, pero es mucho más mortal, porque detrás del duodeno hay muchos vasos, entre ellas la vena cava inferior. ¿No? ¿Se acuerdan de anatomía? Detrás del duodeno, ¿qué está? Por la parte interna la vena cava inferior y por la parte externa el riñón derecho. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Habrás mirado, pero que tengas. El hígado está por encima. Entonces, cuando hay una úlcera en cara posterior, muchas veces hay una perforación vascular y el sangrado es total. Sangra un montón, el paciente tiene una alta mortalidad, es que la morbilidad o mortalidad del paciente. Entonces ahí va este grafiquito que nos ayuda cómo va la secreción ácida en la parte de una persona normal, donde la secreción ácida es mucho más a nivel del estómago y es menor, y en la parte duodenal empieza a aumentar.
La siguiente. Acá vemos de que las úlceras duodenales tienen una mayor acidez que una persona que no tiene úlcera. La siguiente. Y esto sí es interesante, porque de acuerdo a esto vamos a ver cómo está distribuida la acidez y una lesión en qué parte es de componente mucho más ácido que otros. En la parte del fondo del cuerpo es menos ácido y a nivel desde el antro comienza a aumentar en la parte prepilórica, especialmente en la parte del canal y en la parte duodenal. Son las zonas mucho más ácidas. Entonces, las lesiones desde antro hasta duodeno serán más ácido dependientes y las lesiones de cuerpo y fondo serán más o menos ácido dependientes, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros utilizaríamos si tenemos una lesión desde antro, la parte prepilórica, canal pilórico y duodeno? IBPs porque queremos bajar la acidez. Pues si tenemos una úlcera en cuerpo y fondo, IBP podría ser Antiácido. sucralfato o magaldrato nos ayuda mucho más. Sucralfato. Ojo, vuelvo a repetir, ¿cómo se anteriormente ya vimos ya cómo se activa el sucralfato? Con un Medio ácido. O sea, no podemos juntar dos medicamentos que son opuestos. Sí. ¿Ya? Entonces, el sucralfato, si vamos a dar sucralfato y le bajamos la acidez, no se va a activar de forma adecuada. Pero si le damos sucralfato y después le damos un IBP, no se va a absorber de forma adecuada. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. No dar sucralfato, magaldrato, si estamos utilizando IBPs. Si tenemos una lesión a nivel cuerpo-fondo, que puede ser que sea un cáncer, eso no va a cicatrizar, pero sí queremos tapizar para que no siga sangrando. El sucralfato se activa, tapiza la lesión y disminuye el sangrado. Ya también una úlcera a nivel de antro, píloro o duodeno, lo que queremos es bajar la acidez para que no siga lesionando esa mucosa y empiece a cicatrizar. Entonces bajemos con un IBP. La siguiente. El Helicobacter pylori, hablábamos la anterior vez también, es un cancerígeno, ¿no? En relación a la OMS, que ya es definido que predispone a hacer cáncer, pero no en todos. Los que tienen mayor predisposición aumenta más el riesgo. Si hay sintomatología, aumenta mucho más. La siguiente. Y vamos a ver de que el Helicobacter pylori, una úlcera péptica, está relacionado más a las úlceras duodenales que las úlceras gástricas. Los AINES, las úlceras gástricas, tienen un porcentaje importante en relación a las úlceras duodenales. Y otras causas que son menos frecuentes son menos del 10%, ¿no? La siguiente. Entonces, el Helicobacter pylori está relacionado a una producción hormonal gástrica. Va a disminuir la producción de somatostatina en las células D a nivel del antro, y esto va a aumentar la producción ácida y va a condicionar a producir más gastritis. Disminuye los niveles de somatostatina, libera la gastrina y a partir de las células G aumenta la hipergastrinemia. O sea, muchas veces decimos, pero el Helicobacter no aumenta de forma directa. Sí, no aumenta de forma directa la parte, no es de que va a aumentar la acidez como tal el Helicobacter, pero sí eliminando o disminuyendo la producción de somatostatina, aumenta la liberación de gastrina. Y eso hace de que lesione más la mucosa. Estimula la producción ácida a partir de las células parietales. Recuerden que a nivel de las células parietales también hay una producción, y cuando esta se empieza a atrofiar por la inflamación mucho más frecuente, llega a un todo, ¿no? Una disminución del factor intrínseco, una disminución de la absorción de la vitamina B2 a nivel de hilo terminal, ¿no es cierto? Y por ende va a aumentar la carga hacia el nivel duodenal, especialmente hacia la cara anterior, porque ahí va a desembocar y va a producir alteraciones desde la mucosa hasta lesiones ulcerosas, ¿no? Incluso es mayor
el efecto en pacientes que fuman. Así es que ya no fumemos, solo tomemos, ¿no? La siguiente. No tomen como estudiantes de medicina. Hay una lucha, ¿no? ¿Quién toma más? ¿El ingeniero o el médico? El médico. El ingeniero. La gastritis crónica superficial lo que va a producir una lesión a nivel de las células D y por ende va a producir una gastritis crónica profunda, especialmente a nivel de ano. La siguiente. Esto es importante porque a nivel de las células D, cuando hay una alteración, va a haber una lesión en las células D, no se va a producir lo que hablábamos, la somatostatina. Esto va a inhibir y va a hacer de que aumente la producción de gastrina, la siguiente. Y la producción de gastrina va a hacer que a nivel de las células parietales se produzca más el ácido clorhídrico que va a lesionar no solamente la parte del estómago, sino más a nivel duodenal, por aumento de la acidez. La siguiente. Los antiinflamatorios que también tienen un papel muy importante, la siguiente. Vamos a ver de que van a dañar la mucosa gástrica. Acá tenemos dos imágenes, una al lado izquierdo donde hay una imagen de una mucosa normal, adecuada, y a nivel lado derecho vamos a ver de que después de haber administrado los AINES, aspirina, corticoides inclusive, va a haber lesiones a nivel de la mucosa gástrica, así, y producen una injuria, ¿no? A nivel gástrico. Entonces, los AINES, hemos dicho de que hay factores protectores y factores agresivos. Los factores protectores desde la mucosa, gradiente iónico, la capa de bicarbonato, prostaglandinas, células epiteliales, van a estar alteradas o se alteran con la ingesta de AINES, o aumento del ácido gástrico, aumento de la pepsina, lesionan, y los AINES que van a hacer van a disminuir la producción de prostaglandinas, por ende la función de la mucosa del epitelio, de la célula epitelial a nivel gástrico va a estar alterada, la producción de bicarbonato va a estar alterada y la producción de mucus también, que nos ayuda en la protección. Y va a empezar a lesionar en la parte de la mucosa. Más el helicobacter, agrega mucho más, los AINES, aspirina, cortisol, mucho más aún, como factores agresivos, ¿no? Y esto condiciona lesiones en la mucosa que pueden llegar a ser úlceras. La siguiente. ¿Y cuáles son los AINES que producen mayor lesión? La aspirina en la cabeza, el ketoprofeno, de los que utilizamos el piroxicam, el diclofenaco, el naproxeno, y los que producen lesiones gastroduodenales, igual el ketoprofeno, aspirina, que pueden condicionar y lesionar mucho más. El naproxeno también. ¿Qué es el Constant? Naproxeno. Es que chicos no se asusten, ¿no? Un día un estudiante de medicina me dijo, doctor, me estaba doliendo mi enamorada me ha dado un Constant. ¿Tiene algo hormonal? ¿No va a pasar algo? Naproxeno. Naproxeno. Así es. Aquí está. El hecho de fumar influye mucho más en la alteración a nivel de la exacerbación. Si queda el helicóptero es mucho más aún, ¿no? Lesiona mucho más la mucosa. La siguiente, el alcohol también influye mucho. A veces que año tomemos mucho, tomamos de vez en cuando, una vez a la semana. La siguiente, la dieta rica en sal, comidas ahumadas, condimentos, aderezos, ají, pimienta, comino, café, chocolate, gaseosas, cítricos, aumentan la inflamación de la mucosa gástrica. Recordemos nuevamente, el peristaltismo es como si nosotros ordeñáramos, ¿no? De arriba hacia abajo. Pero esto se pierde cuando hay agentes agresivos a nivel no solamente muscular, o no solamente a nivel de la mucosa. Entonces eso va a producir alteraciones y contracciones irregulares y condiciona no solamente de que esa digestión sea mucho más lenta, condiciona a que tengamos reflujo, cuadros de dispepsia, etc., ¿no?
Y la parte emocional, la siguiente, también. Pues muchos de los pacientes vienen con trastornos emocionales. El problema digestivo es muy emocional. No nos olvidemos de eso. De que si nosotros no hacemos que el paciente se controle la parte emocional, va a tener múltiples molestias digestivas, desde esofágicas hasta intestinales, gástricas intestinales. O sea, ahí sí hay que tratar de manejar al paciente, explicarle mejor, conversar con el paciente. La siguiente. Y peor todavía con el COVID. O sea, yo me imagino, y eso es verídico, nuestros primeros pacientes, ¿quiénes son? Nuestra familia. Y a ustedes me imagino que ya les ha pasado. ¿Sabes qué, Paulita? Estoy mal. ¿Qué hago? Tú que estás estudiando medicina, ¿qué tienes que hacer? Ay, Dios mío. Lo peor es que tú le das algo y no te creen. No puedes. Se va al Para médico, acá. a otro médico, y después te dice, lo que me has dado está bien. Es que Lo que me has dado sí está bien. Me he ido al neumólogo y me dice, está bien. eso pues. No, horrible. Es normal. Pero también los pacientes desde el COVID estamos teniendo mayor angustia, mayor preocupación, desesperación, mayor miedo a la muerte. Entonces hay que explicar. Y los pacientes adultos mayores quieren seguir haciendo las cosas como cuando eran más jóvenes, ¿no? Y no entienden de que todo envejece. Tenemos que empezar a adecuarnos y adaptarnos a nuestra evolución natural. Y el envejecimiento es algo de eso. Ustedes ya no juegan como los niños, ¿no? ¿O sí? ¿Todo el día están corriendo? No. ¿Traen la pelota? No. Juegan media hora y ya están sacando lengua. Nosotros jugamos 20 minutos y ya estamos ya cansados. Saborito caminan 5 minutos ya hasta ya empacando. Pero si no les explicamos que ese es el proceso natural y que tenemos que empezar a adaptarnos, ellos no lo van a entender y no van a vivir bien su vida. Las úlceras van a estar relacionadas a una alteración de la barrera o va a producir una alteración de la barrera defectuosa, ¿no? De la mucosa. ¿Ya? Entonces, esta barrera puede lesionarse, hemos dicho, por el helicobacter, los AINES, el tabaco, el estrés, el ácido, la pepsina, de forma directa, inclusive el herpes simple, el virus de herpes simple tipo 1 también influye en alteraciones también de la mucosa. Y el Soligner Ellison también, ¿no? Que eso va a hacer que aumente más la acidez, aumente más el factor agresivo y pueda condicionar producir. La siguiente. En la parte anatomopatológica vamos a ver alteraciones desde la parte superior de los agentes defensivos, desde la mucosa misma hasta la base, que es la parte muscular de todas las capas del tejido, tanto del estómago como del duodeno. La siguiente. Clínicamente, ¿cómo viene el paciente? Paciente. Entonces, vamos a tener dos tipos de úlcera, la úlcera gástrica y la úlcera renal. Los dos pueden venir con dolor, sí. En epigastrio, más a nivel duodenal que a nivel gástrico, puede haber dolores irradiados hacia hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. La frecuencia es mucho más severa en la parte de la úlcera gástrica que en la úlcera duodenal. La relación con los alimentos, inmediatamente después de comer, produce dolor en la úlcera gástrica y de forma inmediata, pasando un tiempo, unas horas, en la parte duodenal. Mayormente el dolor es en la noche, en la úlcera gástrica, y en la noche el dolor en la duodenal es menor. Aumenta tiene un aumento de apetito en la duodenal más que en la gástrica. Puede producir anorexia, pérdida de peso en las úlceras gástricas, pirosis en la úlcera duodenal, náuseas en la úlcera gástrica y aumento de flatos en los dos, ¿no? Distensión abdominal.
Entonces, más o menos de acuerdo a la sintomatología podemos empezar a deducir dónde puede estar la lesión, dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Paciente. Dolor en epigastrio que suele aparecer entre 1 a 3 horas después de las comidas, en ocasiones por la noche, despertando al paciente, pero mejora con los alimentos y con los antiácidos. Podemos estar pensando, y eso va a empezar a oscilar entre 10 a 20 días. Los periodos de las crisis de dolor pueden ser asintomáticos inclusive. Igual pensemos en úlceras pélvicas. Entonces, es importante tomar en cuenta la semiología y el relato de los pacientes, ¿no? El relato que nos indique el paciente. Laboratorialmente es similar a una hemorragia digestiva. Pues muchas de las úlceras gástricas, úlceras pépticas, pueden presentar sangrado agudo y el paciente puede tener alteraciones desde hemodinámicas hasta en el hemograma con el hematocrito y la hemoglobina, ¿no? Pero también hay úlceras pépticas crónicas, especialmente en personas mayores, las famosas úlceras crónicas del geronte. En este caso lo que tenemos que hacer es evaluar el hemograma para ver si el hematocrito está disminuido, está alterado. La parte de la bioquímica hepática en algunos casos nos ayuda a ver etiología, pero la ureatina mucho más aún para ver el sangrado, si es que por ver de forma aguda o no. El calcio también, la gastrina, niveles séricos de salicilato, pepsinógeno tipo 1 y la medición de la secreción ácida con la pHimetría, ¿no? Que también nos puede ayudar en cierta forma. ¿Sí? La endoscopía es mucho más efectiva para definir inclusive la localización, el tamaño, la forma de la lesión, con una sensibilidad de un 95%, inclusive ahora con los nuevos equipos puede llegar hasta un 98%. Y lo más importante es que nos permite tomar muestras de biopsia para descartar que si esa lesión es una lesión netamente péptica o tiene un componente de malignidad, ¿no? Así. Acá vemos úlceras gástricas, la siguiente, con fibrina blanca, la siguiente. Radiológicamente también nos van a ayudarnos a caracterizar. En muchos lugares no hacen screening o no hacen estudios endoscópicos de forma frecuente por el costo. Y imágenes radiológicas, en algunos casos, es mucho más efectivo. Acá es casi igual en relación a los costos, porque un contraste está pues cuesta casi el costo de una endoscopía, ¿no? Entonces, costo-beneficio con endoscopía nos ayuda hasta tomar muestras, que con radiología no se puede hacer. Los estudios de endoscopía y radiología vamos a ver que la mayor sensibilidad y especificidad es por endoscopía. Y como características tienen mejor exactitud diagnóstica, toma de muestras, el control de la úlcera gástrica cuando hay sangrado activo, y hacer una terapéutica endoscópica es más por endoscopía que por radiología. Por radiología el costo es menor, es cierto, pero no se puede hacer algunas otras acciones, como un manejo endoscópico, así es. En toma de biopsia. Vamos a tener múltiples estudios para hacer y detectar el Helicobacter pylori, pero las más frecuentes son la patología o por anatomopatología, la ureasa, que nos ayuda a detectar el Helicobacter de forma directa. Se toma una muestra de la mucosa gástrica y se pone un reactivo especial de ureasa. IgG para el Helicobacter, que son test en sangre, pero que miden anticuerpos. Pero hay otros test rápidos que solamente nos miden anticuerpos de forma general, que son menos específicos. Los IgG directos para el Helicobacter son mucho más caros, y el test de aliento, ¿no? Que también tiene una efectividad, una sensibilidad de un 90% y una especificidad de un 96%. Entonces ayuda bastante bien y es menos invasivo, ¿no? Paciente. ¿Qué otros diagnósticos podemos pensar
como diagnóstico diferencial de úlceras, enfermedad de reflujo, gastroesofágico, dispepsia funcional, cuadros de neoplasia gástrica, duodenal, pancreatitis aguda, ampulomas. ¿Qué es el ampuloma? Ampuloma es. Oma. Ampuloma no, ampuloma. ¿Qué es el ampuloma? ¿A qué parece? Ampolla, ¿no es cierto? Sí. ¿Y dónde está la ampolla? ¿Qué ampollas conocen? Que se hacen en el trabajo. La ampolla de váter, ¿no es cierto? Y la salida del Toledo, el esfínter de Oddi. Entonces, un ampuloma que puede producir, es un cáncer de la ampolla, el ampuloma, que produce obstrucción de la vía biliar. Entonces, paciente que viene con ictericia, paciente que viene con ictericia y anemia, pensemos en ampuloma, hasta que no se demuestre lo contrario. En duodeno, en una porción. Gracias. Entonces, ictericia y anemia, pensar en ampuloma. Hay otro. Doctor, estaba tranquilo, he comido mi pollo a la brasa y me da un cólico intenso y estoy amarillo. O sea, tengo ictericia. El ampuloma no produce dolor, pero sí produce ictericia. El paciente recién se da cuenta cuando alguien le dice estás amarillo, ¿no? Pues ahí sí recién para las orejas. Pero si viene con cólico, pensemos primero tal vez en pancreatitis acompañada de una coleocolitiasis o un cólico biliar. Una coleocolitiasis, ¿no? Y ahí van las enfermedades biliares. Enfermedad de Crohn también produce dolor intenso. Enfermedad de Menentier también. Y gastroenteritis eosinofílica. Yo inclusive le pondría la gastroenteritis eosinofílica un poquito más arriba, junto con dispepsia funcional. Porque en la actualidad hay mayor enteritis eosinofílica, esofagitis eosinofílica, enteritis eosinofílica, que exacerban el reflujo, exacerban diarreas, exacerban estreñimiento, exacerban el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque cada vez estamos comiendo cosas que tienen más químicos, ¿no? Tomamos más leche. Entonces, lo que son procesados. Y eso estimula, y desde muy chiquitos, activa la parte inmunológica de las alergias. Y activan las enteritis eosinofílicas. La siguiente. Complicaciones, hemorragias, perforaciones, penetraciones y estenosis pilórica. La siguiente. La hemorragia ya hemos visto, de acuerdo a la úlcera, vamos a encontrar desde un foros 1, 2A, 2B, 3, 2C, 3, ¿no es cierto? Las que tienen mayor riesgo de sangrado, la 1, la 1A, 1B, hasta la 2A, alto riesgo de sangrado, y 2B inclusive, porque es un coágulo adherido y no sabemos qué es lo que hay debajo de ese coágulo. Pero 2C y 3, manejo ambulatorio. Entonces, de las úlceras gastroduodenales, casi un 20% de las úlceras pueden sangrar. Y es una complicación 4 veces más frecuente que una perforación. La siguiente. La perforación también se presenta usualmente con un abdomen agudo en tabla. Cuando han hecho semiología, ¿han visto abdomen agudo en tabla? ¿O han palpado? Es así, literalmente es duro. Tú le tocas al paciente, es como una tabla. Tú le haces la percusión, parece una tabla. Y el dolor es intenso, ¿no? Entonces, hay signos de peritonismo o peritonitis. Mayormente en úlceras gastroduodenales, en la duodenal más que en la úlcera gástrica, por perforación. A la cabeza, los aires. Entonces es importante que nosotros veamos
esas indicaciones de aire, ¿no? Doctor, cuando estábamos en el seguro, vi un paciente joven, 16 años, estaba jugando a licores, recuerdo, básquet, y era la final ese día que vino. Pero 2 días antes jugó la semifinal y se dobló, tenía un esguince de tobillo. Se tomó un antiinflamatorio cada 8 horas, ibuprofeno, o no, naproxeno fue, cada 12 horas, y en su cabeza estaba de que como hoy día juego, hoy en la mañana me tomo 2 naproxenos para que me duela menos. Y se tomó 2 naproxenos y sin comida, no había comido casi nada. Y a las 10, 11 de la mañana más o menos viene con un dolor abdominal intenso. Se le hizo una radiografía de la siguiente, una radiografía donde se encontraba aire en las cúpulas diafragmáticas. Dolor intenso, abdomen en tabla, perforación intestinal. ¿Qué había tomado? Naproxeno, 2 en una sopa, pensando que quería calmar mejor, iba a jugar la final, ni siquiera iba al partido, siempre superar. Entonces, es importante ver eso. Es importante decirle al paciente lo que les comentaba. De acuerdo al consenso Maastricht, los AINES se potencian con el helicobacter y el riesgo de hacer úlceras y perforaciones es mucho más alto. Clínicamente, el paciente ha presentado dolor en el epigastrio, dolor súbito, tipo puñalada, muy intenso, dolor en tabla, puede irradiar a los hombros, el paciente puede llegar hasta un shock neurogénico por el dolor más que shock hipovolémico por el sangrado, ausencia de ríos hidroaéreos, ausencia de hematidez hepática por presencia del gas debajo del diafragma, y en 50% de los casos, en una radiografía simple de abdomen de pie, muestra aire libre debajo del diafragma, especialmente al lado derecho. La siguiente. Entonces acá vemos una imagen al lado derecho. Esta es una imagen de aire debajo del diafragma. El diafragma no debería verse, debería ser como el otro. Pero esto es aire. En una radiografía, toda la parte oscura o media negra es aire. Por eso los pulmones se ven más oscuros que el corazón, que las costillas. Entonces ahí también se ve aire, la siguiente. Y en la parte izquierda ahí está el colon, que también presenta aire, ¿no? Ahí se nota. La siguiente. Otra complicación es las estenosis pilóricas, por retracción de la lesión, por fibrosis, obstruyen la parte del píloro, que muchas veces no solamente es el píloro lo que se retrae, sino también a nivel duodenal, por una úlcera. ¿Y eso qué condiciona? Síndromes pilóricos. El paciente come y vomita, ¿no? Porque no puede pasar los alimentos. O come y se llena muy rápido, porque no están pasando los alimentos. Y cuando vomita comida fermentada. ¿Qué es lo que tiene? Náuseas, vómito de retención, comida fermentada, distensión abdominal, distensión a nivel del estómago, disminución de peso, deshidratación por los vómitos permanentes o por la no ingesta adecuada de alimentos y líquidos. El peristaltismo gástrico se ve visible a nivel abdominal, vemos que se mueve a nivel interior por la distensión que tiene el abdomen por la obstrucción del píloro reciente. Los exámenes auxiliares que podemos tomarle es los electrolitos por una alteración hidroelectrolítica, porque el paciente no está ingiriendo de forma adecuada o está vomitando de forma frecuente, el bicarbonato también está alterado, la urea también, va a tener alcalosis y una hipocalcemia, hipocloremia, y en endoscopía podemos detectar si hay alguna lesión o se puede hacer inclusive tratamiento endoscópico con dilataciones. Y en una radiografía de doble contraste vamos a ver una imagen del estómago bien dilatada con un cuadro obstructivo, ¿no? Paciente a nivel de píloro. Acá vemos una estenosis a nivel pilórica. Vemos de que no pasa fácilmente. Entonces, con una imagen del desfiladero como una estenosis esofágica. La siguiente. Acá vemos una
tomografía un estómago bien aumentado, ¿no? Con una estenosis, que puede llegar muchas veces a ser megaestómago naciente. ¿Ya? Endoscópicamente una estenosis pilórica que no puede ingresar el endoscopio o ingresa con mucha dificultad. La siguiente. El tratamiento va a estar relacionado a la siguiente. Va a estar relacionado a la secreción ácida en su gran mayoría, porque estas úlceras están ubicadas a nivel de antro, canal y duodeno, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es disminuir la secreción ácida, activar lo que son los ATPasas para que disminuya la cantidad de secreción ácida y por ende puedan inhibir y lesionar menos. La siguiente, a nivel de la célula parietal vamos a disminuir la secreción ácida. No, la siguiente. Inhibidores de ácido a la cabeza, los IBPs nos van a ayudarnos a disminuir. También mediadores de las prostaglandinas, el misoprostol, los calcioantagonistas también, los bloqueadores del polo apical de la célula parietal, que están ahí relacionados a los IBPs, a doble dosis de preferencia, en la mañana y en la noche, si las lesiones son ulcerosas. En reflujos persistentes también podemos utilizar doble dosis. Hay que ver la polifarmacia que puede tener el paciente y de acuerdo a eso ver qué medicamento vamos a utilizar de los IBPs. El omeprazol tiene muchas interacciones medicamentosas con casi todos los medicamentos. En otras palabras, si el paciente está tomando corticoides, si el paciente toma antihipertensivos, toma antidiabéticos, con el omeprazol no va a ser efectiva esas dosis de esos medicamentos. Pero con eso, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, sí tienen menos efectos o interacciones medicamentosas con otros medicamentos. Así es. Entonces, la idea es disminuir la producción de ácidos a nivel de las células parietales. ¿Ya? Y por ende el omeprazol va a hacer de que disminuya la producción a este nivel, al nivel del citoplasma de esta célula. La siguiente. Vamos a neutralizar también el contenido ácido del estómago con antiácidos. Ahí está el sucralfato, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, etc. Y también vamos a hacer lo que sí tenemos que ver con el sucralfato, maldrato, inclusive el bismuto, es ver en qué pacientes nosotros le vamos a prescribir eso, ¿no? Especialmente el sucralfato maldrato, que se activa en el medio ácido. El bismuto potencia más el efecto del IBP, ayuda bastante bien. La siguiente. Y los antibióticos relacionados a la erradicación del helicobacter. Antiguamente se manejaba una terapia triple, en la actualidad se maneja una terapia cuádruple o una terapia triple más bismuto, que es la cuádruple. Ojo. Puede ser terapia cuádruple, algunos lo consideran, o terapia triple más bismuto, que es la cuádruple. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a Maastricht, nosotros vamos a ver qué tipo de esquema manejamos. ¿Ya? ¿Se podría utilizar terapia triple? Podría ser, pero de acuerdo a la resistencia. La amoxicilina no tiene mucha resistencia, pero la claritro y el metronidazol sí tienen resistencia. Los estudios que se tienen en el país llegan hasta una resistencia más allá de un 25% de la claritromicina y el metronidazol inclusive pasa más allá del 30%. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por eso se da como terapia inicial, está bien la claritro, pero a dosis mucho más altas en los días. Me explico. Si tenemos estudios de no resistencia, o sea, no hay resistencia de estos medicamentos, podemos dar hasta 7 días de tratamiento. Eso te dice la literatura. Si tenemos resistencia con menos de un 15%, especialmente la claritromicina, podemos dar hasta 10 días de tratamiento. Si la resistencia es más allá del 15%, tiene que ser sí o sí 14 días. Doctor, no tenemos ningún estudio de resistencia en nuestro medio. Tenemos 14 días. Y eso te dice Maastricht.
Si no hay estudios de resistencia en la localidad donde tú estás manejando, 14 días. Hay un estudio que se ha hecho acá con los compañeros que ya salió ya. Hemos hecho un trabajo de investigación de resistencia de las terapias como tal, no de cada fármaco, ¿no? Entonces, y se ha visto de que hay una efectividad hasta un 86%, o sea, más o menos 14% de resistencia. Pero para que esa terapia sea efectiva tiene que pasar más allá de un 92%. Entonces, está reestructurando la terapia y vamos a ver y ampliar el estudio con otro esquema ya también. Si funciona y hay mayor o hay menor resistencia, ¿no? Y hay mayor erradicación. ¿Ya? Entonces, la siguiente. ¿Y qué tratamiento? La renitina ya no se utiliza. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. De omeprazol se ha duplicado la dosis. Ya no se maneja 20 miligramos cada 12 horas. Ahora se maneja 40 miligramos cada 12 horas. Lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol está bien, pero es cada 12 horas, ¿ya? Por dosis. La siguiente. En antibióticos, la amoxicilina aumenta 1 gramo, ya no es 2 gramos al día, sino es 3 gramos al día, o sea, 1 gramo cada 8 horas. La claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, 1 gramo al día. El bismuto se está duplicando ahora en el último congreso que hubo. Los consensos van por encima de 1000 gramos al día, divididos en 2 o 3 veces al día, dependiendo de la accesibilidad al medicamento. Los medicamentos que vienen acá de bismuto son de 262 miligramos. Entonces se está manejando 2 en la mañana y 2 en la noche. Eso nos da más de 1000 miligramos al día. Furazolidona, sí, 400 al día. Tetracyclina, 2 gramos por día, más que tetradoxiciclina se utiliza acá. La siguiente. Pero ojo, 14 días. 14 días es el manejo, a no ser que tengamos estudios de resistencia, especialmente la claritromicina, donde podríamos bajar, si es menos del 15%, a 10 días, ¿no? El tratamiento quirúrgico hay que definir si es por una perforación, es de urgencia. Si hay hemorragia severa, que no sea el tratamiento endoscópico, también el manejo es quirúrgico. Y de forma electiva, si hay un fracaso en el tratamiento médico, si hay complicaciones de estenosis pilórica o úlceras recurrentes o escasas complicaciones complejas en el tratamiento, o sea, no tolera bien el tratamiento del paciente o no hay una buena adherencia, entonces el manejo puede ser quirúrgico, ¿no? La siguiente. Las vagotomías nos ayudan a disminuir la acidez y la producción del jugo gástrico a nivel del estómago. Entonces, puede ser de forma selectiva en algunos pacientes. La siguiente. Se puede hacer vagotomías más resecciones gástricas, dependiendo dónde esté la lesión. La siguiente. Una antrectomía a nivel del antro especialmente. La siguiente. ¿Ya ven? Ya, entonces, esto en relación a la parte de úlceras. La siguiente, vamos a ver síndrome de mala absorción. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Primero hay que ver, los POPs ayudan, que son menos gastrolecivos. Ahora hay un poquito más de variedad, ¿no? Donde el Caital es el toricoxin, es el detox, el Caital es el Infoxdoc. Entonces, son menos gastrolecivos. Pues él tenía una lesión. Primero sería, bueno, si tiene una úlcera crónica, ya debe estar siendo manejado. Le podemos dar doble dosis de medicamentos, de IVPs, para que no aumenten las acidez. Y tratar de erradicar el helicobacter. Si por A o B va a tener el manejo de forma suelta.
Normalmente el paciente que presenta un accidente, una contusión o una fractura, el dolor no va más allá de 5 a 7 días, ¿no? Calma el cuadro inflamatorio y disminuye el dolor. La cascada de inflamación está relacionada a la cascada del dolor. Cuando le bajamos uno, va a bajar el dolor también. Y va a estar mucho más tranquilo y no va a ser necesario utilizar mucho antiinflamatorio. Y de hecho, muchos de los pacientes posoperados, los 2 primeros días utilizan antiinflamatorio y después se le pasa paracetamol. Y con paracetamol, que es más analgésico que antiinflamatorio, ayuda bastante bien. Entonces puede ser una opción. ¿Alguna otra pregunta? Porque aquí no se atropella. La propiedad que está haciendo pagar el Lo que pasa es que los IVPs, como protectores gástricos, a dosis de 20 miligramos de omeprazol, ayudan a bajar la acidez, pero tampoco nos ayuda mucho el hecho de que tengamos que bajar de forma permanente. La idea es de que erradiquemos el helicobacter y el ibuprofeno va a ser menos vasopresivo, sin necesidad de utilizar un IVP. Si utilizo IVPs de forma crónica, lo que estamos haciendo es bajar mucho la acidez. Es cierto de que va a ser menos agresivo el ácido, pero empieza a colonizar otras bacterias, hongos. Y también eso se empieza a producir lesiones también. Y muchos de los pacientes dicen, he hecho resistencia al omeprazol, porque ya estaba mejor y ahora estoy otra vez peor. Me está ardiendo, me duele y he tomado 2 veces el omeprazol y ya no me hace nada. Pero no es que no le haga nada, sino hemos bajado demasiado la acidez del estómago que ya empieza a colonizarse otras bacterias. Lo ácido del estómago también tiene un factor protector antibacteriano, ¿no? O sea, nos podemos sacar salchipapas y nuestros ácidos funcionan, ¿no? Y no nos infectamos, no nos da diarrea fácilmente. Pero si está muy baja esa acidez, posiblemente sí nos dé diarrea también. Y hay mayor sobrecrecimiento bacteriano, se altera la microbiota y todo eso. Entonces, no hay que bajar de plano mucho tiempo la acidez. Entonces, se recomienda de 4 a 8 semanas más o menos. Y de ahí suspender, ¿no? Suspendemos. El reflujo es está hablando del reflujo, que son las enfermedades donde se tienen que manejar los IVPs de forma mucho más crónica. Porque una gastritis, bueno, le das unos 10, 20 días de IVPs porque tomó sus AINES, mejora la mucosa y ya está todo. Cuando son cuadros agudos. Ojo, no es una gastritis aguda, sino son lesiones agudas de la gastritis. ¿Ya? Pero un paciente que va a tomar de forma crónica, es mejor erradicar el helicobacter. Pero si tenemos un paciente como el paciente con reflujo, de que le vamos a darle, entre comillas, de forma crónica IVPs, entonces tenemos que mejorarle la dieta, darle IVPs y procinéticos por un tiempo ilimitado, lo ideal de unos 20 a 30 días, máximo 2 meses, 8 semanas, y de ahí suspender cuando el paciente ya esté mucho más tranquilo. Ese reflujo se descompensa porque he comido ceviche, he comido chicharrón, he comido ají, he tomado chocolate, gaseosa, bebidas alcohólicas, o sea, todo eso hace que ese estómago se inflame y empiece a exacerbar su reflujo. Si como mucha harina, grasas, frituras, producimos más bilis, reflujo biliar y aumenta nuestro reflujo. Entonces, ¿qué es lo más importante? La dieta. Si controla la dieta, ese reflujo no se exacerba fácilmente. Y cuando se exacerbe, las crisis de reflujo que yo le digo, hay que darle unos 20 días a un mes y controlamos bien. Y después le suspendemos. Hasta 1, 2, 3, 4 semanas que va a empezar a funcionar el jugo ácido. Y después, posiblemente se descompensa y otra le podemos dar un ciclo más de tratamiento. O sea, de forma intermitente. La siguiente.